grabar. Eh, bueno, iniciamos nuestra sección del día de hoy. Estamos en el programa de logística y pues hoy estamos ubicados en la competencia de despachar la mercancía y vamos a, a trabajar sobre los siguientes resultados de aprendizaje. Hoy vamos a tocar dos resultados de aprendizaje de manera paralela, debido a que están muy interrelacionados los dos resultados de aprendizaje. Vamos a tocar un primer resultado, por favor tomen nota. El resultado es enviar la carga acondicionada según pedido, métodos de transporte, procedimientos de la organización, normas de manipulación y transporte de carga. Repito, enviar la carga acondicionada según pedido, métodos de transporte, procedimientos de la organización, normas de manipulación y transporte de carga. Paralelamente también vamos a desarrollar un segundo resultado de aprendizaje, que es el siguiente: controlar el envío y entrega de la carga conforme a requisitos del cliente y lineamientos de la organización. Repito, controlar el envío y entrega de la carga conforme a requisitos del cliente y lineamientos de la organización. Bien, entonces entrando en materia, cuando nosotros estamos en nuestra competencia de despacho y nos vemos frente a una situación de enviar la carga acondicionada, pues sencillamente pues tenemos que pues, conocer diferentes aspectos de esa temática técnica. El envío, nosotros clásicamente pues sencillamente decimos, montamos algo en un vehículo y sencillamente se fue. Aparentemente es una situación muy simple, pero no es tan simple como parece. Generalmente las empresas logísticas necesitan hacer una serie de actividades paralelas a esa. Y dentro de eso es usar lo que le llaman una remisión. Y la remisión no es más que un documento que está autorizando ese envío o está autorizando realizar la carga. Cuando nosotros manejamos un documento de remisión, pues ese tiene pues, los datos de qué mercancía se va y hacia dónde se va. Las remisiones son un documento que no solamente lanzan la información que está, sino que tiene que ser supervisada por muchas personas de la organización, inclusive autorizadas. Las remisiones tienen su grado de autorización. Primero salen desde un escenario que confronta la parte de que pues, te está adquiriendo el producto el cliente o se está autorizando esa transacción y sencillamente pues lo que termina ejecutando la organización como tal, lo que está remitiendo. Cuando dice remitente, cuando usted ve una carta remitente, cuando usted hace la remisión, es sencillamente la tarea que está ejecutando la compañía, que es la proveedora, frente a una necesidad que está pidiendo el cliente. Entonces, la remisión hace parte de esa ejecución. Cabe aclarar que uno generalmente considera de que entre cliente y proveedor pues solamente se hace una operación, no se hacen muchas operaciones. Y esta parte remisoria es la que permite pues estar haciendo un sinnúmero de operaciones pequeñas, pero que finalmente logran cubrir un pedido. Es decir, yo puedo tener un pedido de 1000 unidades, pero puedo ir haciendo remisiones de varias partes. O sea, hoy te despacho 200, mañana te despacho 200 y pasado así. ¿Por qué sucede esa parte? Porque hay veces que logísticamente y operativamente no se pueden mandar las 1000 unidades en un solo envío. De pronto porque se tienen que utilizar demasiados camiones, de pronto porque la ruta que hay o la mercancía que se maneja pues no es de difícil, o sea, es de difícil manejo, perdón, y finalmente no puede cargarse en un día. O finalmente va en diferentes vehículos, y si va en diferentes vehículos pues tengo que cargar una remisión
diferente de pronto para cada vehículo, remisorio o unas notas remisorio para cada uno de los vehículos como tal. Bueno, entonces ahí pues estamos viendo pues las diferentes características que pueden tener las condiciones operativas de un despacho. Y entonces eso va a condicionar si van diferentes vehículos, si salen en diferentes días, si el volumen es demasiado grande y entonces no puede estarse condicionando a un solo documento. Yo anoté un solo documento y todo se fue enseguida. No, no es tan fácil. De hecho, se tienen que llevar controles de cuánta mercancía eh, se está despachando para saber cuánta mercancía queda pendiente por despachar. Listo, eso es lo que tiene que ver con respecto a un formato remisorio. Aprovecho de una vez y les pido vayan haciendo búsquedas de formatos remisorios como tal, que ahorita vamos a entrar a debatir cómo se manejan esos formatos remisorios como tal. Bien, también paralelamente a esta situación está una ruta de recorrido. Nosotros hemos venido discutiendo rutas de recorrido. Y yo puedo tener de pronto un trayecto y las rutas de recorrido no son más, sino sencillamente aquellas que estoy obligado a cumplir por cada una de las necesidades de pedidos que tengo. Recuerden que en actividades anteriores hemos venido pues analizando situaciones que en una misma ruta puedo tener. Si es local, también puedo tener unos trayectos que finalmente pues en el sentido que van desde mi origen hacia los lugares de los clientes pues defino dependiendo de las cercanías que tengo con cada uno de ellos, sin dejar en cuenta también que puedo tener un despacho y está condicionado por una hora de recibo. Eso puede alterar mi recorrido, porque puedo tener algunas empresas que no me atienden en una hora específica y tengo que cambiar de pronto el recorrido como tal, cuando estoy haciendo despachos locales o inclusive también algunos que sean interdepartamentales como tal. Entonces, finalmente, esa ruta puede tener unas alteraciones. De hecho, cuando estoy intermunicipalmente, puedo determinar por algún requisito, sea de fecha de entrega, pues llegar a un punto antes de llegar a otro. Entonces, ese modelo de recorrido también comienza a afectar también nuestra documentación de una u otra parte, porque estamos pendientes de las condiciones contractuales que tenemos con cada uno de ellos. Bien, aquí hay una parte que quiero aprovechar para que de una vez ustedes vayan mirando. Yo quiero que grupalmente, o sea, el grupo va a ser, cuando digo el grupo no va a ser el grupo de trabajo, aquí va a ser toda la ficha. Toda la ficha va a trabajar en un modelo, y digo toda la ficha, todos los integrantes de esta ficha, va a trabajar en la elaboración de un modelo en Excel. Vamos a trabajar un modelo en Excel donde tengamos asociados destinos, tengamos asociado el combustible, el kilometraje, inclusive si nos permite algunos costos adicionales como puede ser hospedaje, alimentación del conductor como todo. De hecho, honorarios del conductor o las personas que están asociadas a esa ruta que se va a ejercer. Peajes también, inclusive parqueos. Entonces quiero que exista una ruta definida que cuando se le cargue la información a Excel podamos de una vez explotar cada uno de los costos que van a ser asociados a esa ruta. Y bueno, paralelamente a eso vamos a tener una ruta 2, o sea, vamos a permitir asociar, o sea, lo que vamos a programar en Excel es sencillamente algo que me permita ver un escenario A con una ruta inicial y ver un escenario B con una ruta distinta. Eso me va a permitir a mí tomar las decisiones en costo, cuál sería la ruta que voy a escoger. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, paralelamente a esa situación de la ruta que vamos a hacer entre todos, pues vamos a definir un estándar de procedimiento que permita de una u otra forma decidir, o sea, decirle al, a la persona que ejecuta finalmente la actividad que utilice el programa y que en un paso a paso se le diga a él, utilizando el programa y cargando esta información, o sea, sería el kilometraje, la ciudad de destino, eh, el, la gasolina empleada,
por el diferente camión, porque no, un camión o un vehículo no consume el mismo combustible que otro, dependiendo de las características del camión. Eso lo sabemos. Y bueno, toda esa serie de variables que se le vayan indicando en el paso a paso y que una vez diga, obteniendo los resultados de costo, pues tome una decisión de cuál es el menos costoso para poder así tomar la decisión de cuál es la ruta más óptima para definir y para sencillamente eh, escoger y poder efectuar el envío como tal. Bien, eso es lo que tiene que ver con esta temática. Cuando vamos a controlar el envío, o sea, el siguiente RAT, vamos a tener en cuenta las siguientes variables. Bien, pues resta decir de que cuando tenemos en el RAT anterior que estamos enviando la mercancía, pues cuando montamos la mercancía tenemos que acondicionar la carga dentro del vehículo. Cuando hablamos de acondicionar la carga dentro del vehículo, es el uso de los dispositivos diferentes como slingas o cualquier tipo de elementos sujetorios o dispositivos que evitan que la carga pueda se pueda salir del lugar. Si estamos hablando de una carrocería, pues sería pues todo lo que conforma la carrocería, los tablones laterales, el carpado y todo lo que de verdad evita que de cualquier forma pues la mercancía pueda salirse de control y pueda salir pues perderse fuera del vehículo como tal. Y en los contenedores pues todos los sistemas que son de sujeción o de cierre para que efectivamente pues tengamos asegurada la carga como tal. No solamente asegurada para que salga de un recipiente, sino que esté estabilizada. De hecho, existen algunos tipos de procedimientos que se hacen al ajustar inclusive o anclar la mercancía, inclusive a la plataforma de transporte como tal. Esto es, dicho en otras palabras, tendido que hay de madera, inclusive en las mulas. A veces ustedes ven que están deterioradas, pero es porque sencillamente pues, son sujetadas con tornillos y con algunas vinchas metálicas. O sea, lo que hacen es hacer una especie de abrazadera o rodear la parte de la estiba con unas vinchas metálicas y esas vinchas metálicas, una vez están haciendo las funciones de abrazaderas, son colocadas en la superficie del entablado de la carrocería, son inclusive clavadas como tal. Eso garantiza. Hay unos tipos de vehículos que no dejan deteriorar directamente la mercancía y tienen unos tablones adicionales sobre la mula y sencillamente se hacen esas perforaciones sobre esa superficie. Eso permite que en las inclinaciones y en las curvas, pues la mercancía o la estiba no se ruede en sentido derecha, izquierda o hacia adelante o hacia atrás, con los movimientos que tienen. Eso también pasa en un barco también esos movimientos son muy oscilatorios y también se hace. Eso es lo que tiene que ver con asegurar y acondicionar la carga como tal. Bien, y ahora hablamos de la documentación de envío y es importante. Ahorita hablábamos de las remisiones, ahora vamos a hablar y ustedes ya han hablado en otros resultados de esta documentación. El pedido es importante tenerlo y tener una orden asociada al pedido. Cuando llegan algunas compañías un pedido, se les radica una orden. Esa orden puede ser interna o puede ser un número de pedidos que se maneja contractualmente entre los dos entes. Puede ser el proveedor y el cliente. Entonces, esa orden de pedido pues queda contractualmente con un número y es una orden a la cual está asociado un negocio donde están incluidas las condiciones contractuales. Bien, entonces tenemos el pedido, tenemos las órdenes que generamos y tenemos las facturas. Una factura, yo puedo tener un pedido, pero una factura finalmente es la que se va ejecutando dependiendo del ingreso o el pago de esa negociación. Yo puedo negociar 10.000 unidades, pero de pronto las 10.000 unidades que negocié no están facturadas todas y puedo estar haciendo facturas de una parte de ellas. O sea, de las 10.000 unidades puedo estar entonces facturando 1.000, 2.000 o un primer inicio de unas 3.000
y así sucesivamente. Entonces, cuando las facturas están generadas y esas facturas, nosotros como proveedores, estamos viendo que la factura fue ejecutada, pues sobre esa factura es que comenzamos a ejecutar las remisiones. No podemos, en este caso hipotético, si me han facturado 2.000 unidades de una negociación de 10.000 unidades, yo no puedo despachar más de esas 2.000 unidades que ya fueron facturadas. ¿Por qué? Porque no están amparadas en una factura donde el cliente ya me canceló esa cantidad de unidades que voy a remitir o voy a despachar. Cabe anotar de que eso depende de la negociación. En este caso, el ejemplo hipotético que estoy colocando es pago antes del despacho. Pueden haber algunos tipos de negocios contractuales donde sencillamente pues se hagan acordes de que sencillamente con un anticipo de un 10-15% se haga, o que sencillamente inclusive se haga con de pronto con un cheque por fechado o sencillamente se haga con un acuerdo a un crédito a un 60%, y entonces dependiendo de las condiciones ya financieras o de la compañía, pues puedan ir autorizando parte de esas remisiones como tal para el envío. Entonces, toda esa serie de documentos tienen que estar en el poder de la persona que está haciendo el despacho. Y generalmente las compañías autorizan a diferentes personas para que vayan haciendo la revisión. Entonces viene el área de contabilidad, firma una parte, viene el área de despacho, firma otra parte y otorgan algunos revisores adicionales para que vayan confrontando la remisión, la factura y la orden. O sea, el número tiene que coincidir, la factura tiene que coincidir, la remisión tiene que coincidir y se revisan variables como son cantidades, fechas de despacho, que cita la factura, que esté ordenada, que coincida con los números, que coincida con el destino y que coincida con las referencias que están adicionadas en la forma. Cada empresa pues tiene una forma distinta de quién autoriza, cuántas firmas se necesitan y qué documentación asociada se hace para poder autorizar esos despachos como tal. Entonces, bien, esa es una parte de la salida de documentación como tal y ahí lo ven que está interrelacionada con el RAG anterior como tal. Bien, ahora hablemos de la trazabilidad. Cuando hablamos de la trazabilidad como tal, vamos a nosotros a sencillamente a mirar cuál es la trazabilidad, no solamente la de la documentación para hacer esa serie de aprobaciones, sino la trazabilidad inclusive con la línea de despacho, o sea, con la ruta como tal. En este caso, para controlar el envío y entrega de una carga, ahí tenemos que asociar primero una ruta de todo lo que compete a lo que se lleva en cada una de esas actividades y decir exactamente como lo veníamos pues discutiendo en el punto anterior, sencillamente que si ya estoy definiendo cuál es el rutaje y la ruta que es más efectiva y beneficiosa para hacer la entrega como tal de esa mercancía, entonces ya conozco cuáles son y cada uno de los destinos que va a tomar el vehículo. Entonces tengo que anotarlo y tengo que colocarlo frente a una situación que está definida con hora y con fecha. ¿En qué proyección inicialmente yo aspiro a que si salgo de un destino Barranquilla, él esté en qué hora y en qué momento hipotéticamente pueda estar en Sincelejo, hipotéticamente pueda estar en Montería, hipotéticamente pueda estar en Medellín o en cualquiera de los municipios del departamento de Antioquia, y si posteriormente tiene otro destino, sea al centro a la ciudad, sea Bogotá, o sea Ibagué, o sea Pereira, o sea Manizales, pues yo tenga en ese recorrido un tiempo definido estándar por la distancia, por las condiciones de la vía, por las situaciones que pueden haber de derrumbe o cualquier situación definida de las fechas y horas donde van a estar llegando cada una de las mercancías. ¿Por qué? Porque tengo que avisar a mi, a mi cliente y porque tengo que tener un control de esa mercancía como tal. Bien, entonces, primero proyecto toda esa situación y vamos a aprovechar el planteamiento de Excel que hacíamos ahorita para a través de ese mismo Excel proyectar todas y cada una de los tiempos hipotéticos que se podrían llevar en cada uno de esos destinos como tal. Bien, entonces al identificar
esas situaciones vamos a tener que usar tecnológicamente una serie de controles. A ver, en el mundo logístico también se hacen alguna serie de pines. Hay unos pines que generalmente pues llevan a veces las cargas, son electrónicos, y ese pin electrónico no es más sino un artefacto que va pegado a la mercancía o puede estar pegado a un contenedor. Y como les contaba en secciones anteriores, pues ese pin, pues con un lector, pues sencillamente me puede entregar demasiada información, y la información que me puede entregar, inclusive si está conectado a un GPS, porque son pines con GPS, me puede dar la ubicación en el lugar que está. Entonces, si yo llego a un destino, una vez yo con mi aparato puedo pues leer el PIN, y el PIN automáticamente con GPS me actualiza inclusive algunos software especializados que manejan muchas compañías, y de inmediatamente me está diciendo la ubicación de ese contenedor, de esa caja o de esa estiva. Entonces me lo está dando en tiempo real, porque una vez pues la mercancía pues llega, pues me da el lugar donde está ubicado. O sencillamente el vehículo tiene un GPS, y el vehículo con el GPS pues, me está lanzando información de por qué parte exactamente está el vehículo como tal. Entonces, en los temas de GPS, pues puedo tener el control de el traslado, porque puedo tener un GPS del vehículo o un GPS inclusive de la mercancía. Actualmente, las empresas logísticas pues no solamente tienen un GPS del vehículo, también en cada una de las estivas, de las cajas o de los contenedores o cualquier otro tipo de solución de empaque, pues tienen unos GPS dependiendo de los que consideren. Por ejemplo, puedo poner un GPS a un despacho a un cliente en específico y a un volumen que voy a entregar de un cliente en especial, que por lo menos puede estar en Manizales. Entonces yo si hago lecturas de cada uno de ellos, porque yo puedo llegar a un sitio, a un nodo, yo puedo llegar a un nodo, y en ese nodo, cuando hablamos de nodo, es un centro logístico donde pues yo tengo una plataforma, y desde ahí que llevo una mercancía de pronto muy grande, desde ahí puedo hacer una subdistribución a diferentes destinos. Yo puedo llegar de pronto a Manizales y puedo tener un destino de Pereira, y puedo tener otro a Dos Quebradas y otro a cualquier otro sitio industrial donde puedo hacer una serie de distribución, digamos que local, o de municipios que están cercanos, con otra serie de vehículos que ya pueden entrar dentro de la carretera, y ya puedo tener otros controles ya directos sobre la carga, ya con esos pines satelitales que les estaba hablando. Entonces ahí se hace una serie de registros y ya se tienen unos controles desde una base, desde un software, de por dónde va esa mercancía como tal. Eso es lo que tiene que ver con respecto a esos seguimientos que se pueden hacer o con esa tecnología, o de pronto a veces se hace con revisiones. Yo puedo estar en un lugar, si no tengo esa tecnología, puedo estar en un lugar y lo que hago es cargar la llegada de una mercancía que está asociada a un número de pronto de negociación, o a un número de remisión, o a un número específico que he decidido como compañía, y sencillamente si lo cargo a través de ese número, y ese número tiene control, y pues estoy trasladando la información al centro de control donde se le hace seguimiento a la mercancía, pues puedo saber dónde está esa mercancía e informar a mis clientes. Ustedes saben que las empresas que están a la vanguardia de este tipo de traslado y control, de hecho, le permiten al cliente que pueda ingresar con una serie de claves o con una serie de códigos para poder accesar y poder mirar el estado, si está en distribución, si está apenas en envío, si está todavía en el lugar de origen, o si ya está en distribución como tal. Y entonces cada una de esas situaciones pues van alertando al cliente para poder estar atento a su carga como tal. Entonces son cuestiones de tecnología, son cuestiones de cómo vamos a hacer. Entonces nosotros, dentro de nuestra competencia, aprovechando la proyección que estamos haciendo en Excel, vamos a nosotros a tratar de hacer esos controles. Eso vamos a tratar de hacerlo. De pronto con el software que tenemos y que estamos adecuando, de pronto podamos hacer algo, podamos crear alguna situación puntual de traslados entre nodos, generando algunas estaciones como tal. Eso también lo podríamos hacer, pero vamos a manejar las dos opciones. Entonces, hoy como tal, es importante que tengamos en cuenta primero que el grupo total, y estoy hablando de la ficha total, pues tiene que crear ese programa de Excel para sencillamente evaluar la decisión de cuál es la ruta más beneficiosa, y tomar una decisión en cuanto a costo, y dos, plasmar el rutaje de destinos con tiempos y posiciones en que me permitan a mí determinar cuál es la ubicación de la carga, por dónde va,
y poder determinar y poder informar al cliente sobre lo que está detenido. Se supone que estas actividades que estamos generando, tanto de tomar la decisión del costo, como también de plasmar, de hacer controles sobre el seguimiento e informar a mi cliente sobre ese destino, son disposiciones que tienen que quedar en un procedimiento que finalmente me permita decirle a las personas que ejecutan el procedimiento qué hacer en cada momento, dónde registrar, qué hacer frente a una llamada para poder sencillamente retroalimentar al cliente, a dónde ir para tomar la información que me está pidiendo mi cliente. Y no obstante, adicional a esos procedimientos, también tengo que tener un procedimiento que me permita a mí definir que efectivamente estoy aprobando o controlando el envío de la carga. Recuerden lo que hablábamos ahorita, tengo una remisión, tengo una factura, tengo un número de pedido, tengo que conformar cantidades, tengo que mirar si puedo o no puedo despachar esas cantidades como tal. Y las personas que estarían al interior de cada compañía aprobando y autorizando cada una de esos despachos como tal. Bien, hasta ahí podemos parar la grabación. Gina, no sé si me escuchas.